Listo, ya disfrutamos actividad en Quizlet y queremos hacer una cosa más con el tiempo que nos queda. Vamos a hacer un pequeño estudio bíblico. Ah, vamos a hacer algo muy informal, pero quiero que saquen sus Biblias. Pastor, Sí, Sabrina. una cosa, no sé si puedo. Pastor, yo creo que esto de Quizlet sí nos ayuda bastante porque así no nos olvidamos del vocabulario, pastor, que si no, sí nos olvidamos. Deberíamos hacer siempre un espacio para esto. Ya, muy bien. Eh, no lo vamos a hacer siempre en la clase. Recuerden que pueden hacerlo entre semana también. Eso es lo más práctico porque pueden enfocarse justo en la lección donde tienen la mayor debilidad y el tiempo que cada uno necesita. Claro que quiero seguir haciendo de vez en cuando para todos. Pero Y hagan yo un voy a repaso. intentar, pastor, colocar Kisley en la compu, porque en el celular ya no sale. Ya, Sale ya, ok. de- sale hebreo, pero de otra persona. Ajá, ya, ok, listo. Y Miguel, tal vez, creo que no se trata de instalar, sino en el navegador se va directamente a Quizlet.com y Ya, ahí puede buscar las unidades de práctica que quiere. ya, Y, gracias. y servirán los enlaces que mando para cada lección. Cuando actualizo el vocabulario, siempre mando uno de esos enlaces. Bien, entonces, sí, por favor, ah, recojan sus Biblias y vamos a ir a Génesis para hacer un poco de estudio. Y esto no va a ser mucho, a menos que, bueno, si ustedes quieren alargar, hagan muchas preguntas. Pero pensé hacer algo sencillo. ¿Génesis cuánto? Génesis 3 para iniciar. Ah, pienso hacer algo sencillo, solo de manera de una ilustración de cómo se puede usar la lengua hebrea en la interpretación de nuestras, de las escrituras. Y hay un montón de ejemplos. Este es muy sencillo. El estudio que vamos a realizar, creo que se podría hacer también sin conocer hebreo, solo con el español, pero tal vez podemos realizarlo con todavía más confianza, sacando nuestra interpretación con el uso de hebreo. Vamos a Génesis capítulo 3. Y aquí es donde Adán y Eva cayeron en el primer pecado. Ustedes conocen esta historia bastante bien. Ah, aunque es interesante, son interesantes los primeros 7 versículos, vamos a comenzar con versículo 8 y leer esta parte ah, para enfocar en algo que se incluye en los siguientes versículos. Alguien que desea leer desde versículo 8 hasta
versículo, a ver, hasta versículo 16. Muy bien, Miguel. Por favor, lea Por estos. favor, leamos la Biblia en Génesis 3, 8 al 16. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba en el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios del Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú herirás el talón, pero él te aplastará tu cabeza. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos y ansiarás a tu esposo y él te regirá. Palabra de Dios. Ya, bien, gracias, Miguel. Ahora, antes de llegar al asunto principal que querías conversar, que quería yo conversar, ah, me di cuenta al escuchar la lectura de Miguel que hay otra cosa que podemos analizar aquí. Ah, Miguel, lea de nuevo la primera parte de versículo 8. Ya vamos a leer. Dice, entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa Listo, del gracias. atardecer. Gracias, Miguel. Oyeron el andar de Dios en el huerto. ¿Quién tiene otra traducción un poco diferente? Sí, Debbie. ¿Cuál versículo específicamente? 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se Ok, escondieron del Señor Dios listo. Oy- entre Hasta los ahí. árboles. Gracias, Oyeron la Debbie. voz de Dios. Diga, Oye- Adriana. Oyeron la voz de Dios. La Sí, voz de Yahvé. también. Ajá, ok. Ahí tenemos como dos opciones. La versión de Debbie parece mucho a la de Miguel, que Miguel dijo que la Biblia de Miguel dice que oyeron el andar de Dios y en la Biblia de Debbie dice oyeron a Dios andando, algo así, ¿no? Y en mi Biblia y la de Adriana dice que oyeron la voz de Dios. Pastor, Sí, Miguel. tengo en la Biblia Jerusalén, dice así. Oyeron luego el ruido de los pasos de Jehová Dios Ok. que se paseaba por el Otra jardín. traducción. Ruido de los pasos de Dios. Ya. Entonces, ¿qué es lo que oyeron? ¿Oyeron a Dios caminando o oyeron a Dios hablando?
Caminando. Dando. Caminando. Sí, Hebreo, hebreo. porque las dos cosas oyeron la voz mientras caminaba. Ya, bueno, Aquí puede dice, ser. Et Kol Yahweh Elohim mi tejalek. Está hablando Eso, de esa es la clave. caminar. Diga, Babi. O sea, halak es del verbo halak. Entonces dice mi tejalek. Entonces Ajá, está sí, sí. hablando de la voz de Jehová, Dios, que como que caminaba. Porque mi es de este, mi tejalej, o sea, caminando, desde caminar, no sé, el mi, Sí. que es un sufijo. Ya, Lej- observen lo que Babi está mencionando aquí en mi texto, o si es que lo tienen en hebreo, vean en sus propias Biblias hebreas, pero dice, Vaishma'u, es decir, oyeron y oyeron, et kol Yahvé Elohim. Mithalech. Mithalech es caminando, andando, ¿no es cierto? Es que, claro, Yahvé Elohim estaba paseando por el jardín, pero no dice que, o sea, aquí en esta parte, esto no implica necesariamente de que oyeron a él ah, a sus pasos, ¿no es cierto? Puede ser que estaba caminando y oyeron su voz, pero ¿qué es lo que oyeron? Específicamente en hebreo dice, oyeron Kol Yahvé, et Kol Yahvé. ¿Qué significa Kol? Dos. La voz, Voz, ¿sí? ¿Qué otras Ok. posibilidades hay? sonido. Sonido. Sí, sonido. Es así amplio de significado. A veces traducimos como voz y así optaron los traductores de la Reina Valera. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. Pero col puede ser un sonido en general y puede ser, deja espacio para que sea el sonido de sus pasos, ya que él está caminando. Entonces, yo veo las dos posibilidades y no hay problema ni con el uno ni con el otro. Ah, no dice necesariamente, pero no dice que Jehová estuviera hablando. Dice que estaba caminando. Entonces, tal vez, o sea, Miguel, ¿usted tiene la NBI? Algo más, La NBI, Sí, ok. ya le leo la No, NBI, dice así, ya le, "Cu- quería saber cuál cuando ya leyó. la NBI voy a leer recién, Ok. ya, ahí dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios del Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los Ok. árboles. Interesante. La NBI no lo hace tan claro. Deja como las dos posibilidades. La NBI no dice qué oyeron, simplemente dice, oyeron a Jehová que paseaba, ¿no es cierto? Sí, A- Aquí la lo... que y en hebreo también habla del ruach. Ah, del Ruach. ¿En qué Sí, versículo? el mismo, habla de ruach. Ok.
caminando Entonces en después, ajá, en el Ruach, Bacán Ruach. la Ruach, Le, Ruach. le Ruach, Hayom, en el Dice, día. ah, Y, y esto sería su lo espíritu, ruach. Ah, sí, 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 su ok. aliento. Entonces también, En o el, sea, tiene más detalle realmente en el hebreo, ver todo lo que está diciendo. ajá, Pastor, tal vez no le refiere el viento también porque le reconoce también el viento rúa, sí, la brisa. ajá, sí, sí, bien Pero dicho. pastor aquí no sería el Espíritu de Dios, porque, o sea, dice le Rúa, Ajá. Hayom. Claro, nos llega como una posibilidad. ¿Será que aquí se refiere al espíritu? pero Pero es dis- Hayom, diga, sí, Debbie, dígalo de nuevo. pero después está la palabra Hayom, y Hayom no tendría sentido si como por el Ha, ¿O día? porque tiene la conexión con la otra palabra, tal vez, no, que Sí, todo. esta es una cadena constructa. Le Ruach Mm, Hayom. Entonces, si fuera el Espíritu Santo, nos llega la pregunta, ¿por qué dice el Espíritu del día? No, no es eso, es el viento del día, o como dijo Olga, tal vez la brisa del día. Porque en la Reina Valera, traducción 2000 leí primero, ahí dice pues esto. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Mm, ok, sí. Se me llega la duda, ¿por qué dice atardecer cuando solamente está hablando del día? No sé, no, ahí no ajá. tengo el por qué. En mi otra traducción también dice tarde. Ah, ok. Tal vez, ah, sí, veo también otras opciones En iguales. cambio, en la Biblia textual, pastor, dice así en la textual, y oyeron la voz de Yahweh Elohim desplazándose por el huerto a la brisa del día. Se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Elohim entre los árboles del huerto. Acá dice a la brisa del día. Ok. Como que eso está más de acorde con con el hebreo. Sí, es más cerca a lo que dice en Ujú. el hebreo, para mí. Ahora, tal vez alguien tendría, tal vez hay algún lado que podemos estudiar y saber por qué Ruach En Bar Hayom dice al se aire del refiere en día. en ese lugar a la tarde. No sé, puede ser algo. Sí, Bobby. Que en Bar dice al aire del día. Bueno, aquí tú lo tienes también visto para que Ok. lo leamos. Ujú. Sí, al aire del día. Eso dice acá. Bien, entonces eso en primer lugar, pero quería llegar a otra cosa también más abajito en versículo 16. Eh, ah, Miguel, lea versículo 16 de nuevo. ¿Dónde Ya, está? el 16. versículo 16 dice, a las mujeres le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de sus embarazos. Con dolor tendrás a tus hijos y ansiarás a tu esposo y él te regirá. Ok. Aquí el enfoque que quiero hacer es esta última parte. En la Biblia de Miguel dice, ansiarás a tu esposo, algo así.
Sí, Ya. Y aquí en la Reina Valera dice, y tu deseo será para tu marido. Ah, la Reina Valera. Sí, Debbie. Yo tengo otra traducción. Ya, léalo. Y, ok. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ok, ya, Pas- bien. antes que me olvide, Ruach de Génesis 3:8 en el diccionario de Chávez dice viento, brisa, aire en movimiento. Sí, ok, correcto. Ruach. Bien. Ahora, mi pregunta principal es, ¿qué quiere decir esto? Y tu deseo será para tu marido. Porque leyendo esto en español no me queda muy claro. No me queda claro, tu deseo será para tu marido. Y quiero saber, ¿esto es algo positivo o negativo? O sea, ¿se refiere a que la mujer va a tener eh, un sentido de romance, un sentido romántico cada vez que piensa en Adán? ¿O será más como dice Debbie, y, vas a querer controlar a su esposo? ¿Cuál Y será la En, interpretación correcta? en mi como Biblia, controlar, incluso en la Reina Valera dice, y él se ensoñará de ti. Y él Y se en la otra dice, enseñoreará. y él mandará en ti. Sí, sí. O sea, tenemos dos opciones. Tal vez, ¿cuál será la idea del castigo para Eva? Eva tiene un deseo romántico o quizás hasta un deseo sensual para su esposo, pero él solamente se enseñorea de ella. Él responde abusándole. ¿O será que ella está queriendo controlar a su esposo y él controla a ella? Debbie, ¿tienes una perspectiva? estoy viendo mi Biblia de estudio y en ella está hablando acerca de que la palabra también tiene que ver como en contra y también dice que no se usa esta palabra mucho en hebreo, pero el otro momento que se lee está en Génesis 4:7, que es justo cuando está hablando a Caín acerca de que el pecado tiene como, bueno, estoy leyéndolo y traduciéndolo en inglés, pero eso se enseñará de ti. Sí, Entonces, donde aparece esta preciso. palabra otra vez. Sí, eso es. Muy bien. Vamos a llegar a esto, a lo que dice Debbie, lo que encontró ella. Vamos a llegar aquí con nuestra ah, aplicación de estudio bíblico. Aquí con la palabra tu deseo será. Ah, tu deseo será es teshukatech. Vamos a hacer una búsqueda para esta palabra. Se usa tres veces en toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? Solamente tres veces. Aquí, en este versículo, dice en hebreo,
Ve'et ishech teshukatech. A tu esposo será tu deseo. Es la idea, ¿no? Y esto se nota acá al lado en Génesis 3:16. Ocurre también en Génesis 4:7 y en Cantares 7:10. Ahora, Cantares 7:10. Vamos ahí primero. Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su deseo. Aquí sí está hablando de un deseo romántico, un deseo entre pareja, ¿no es cierto? Tal vez del placer. Sí, sí, el placer, bien, bien dicho, hermana. De eso Por una sí está hablando por el relación, contexto. Entonces, la una palabra tiene relación esa. entre, señor pastor. Sí, diga, Sabrina. Anda medio mal mi internet, no sé si es el mío, se cuelga cada rato. Digo que es, o sea, una relación íntima de pareja, de esposo y de esposa. Sí, Yo correcto. lo entiendo así. Sí, yo también. Eso es claro por el contexto de Cantares 7:10. Entonces tiene la palabra teshuka, puede tener ese significado. En Génesis 4:7, ¿qué dice? Esto es después de Caín mató a su hermano. Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Teshukah, deseo. Entonces, el pecado tiene deseo para Caín. Aquí estará hablando de un deseo íntimo entre pareja. No, No, ese ya es un deseo de maldad. sí, un deseo de maldad, sí, bien, bien dicho. Entonces, la palabra tiene las dos opciones y tenemos que decidir cuál es la interpretación correcta para Génesis 3:16. Puede ser, según 4:7 un deseo de maldad, o según Cantares 7:10 un deseo íntimo entre pareja. Las Eso dos Pastor, opciones decía, perdón. son válidas, pero ¿qué será el principio más importante para sacar nuestra interpretación? ¿Una idea? en este caso, o sea, es un deseo erótico, pues, y porque también dice para tu contentamiento. Entonces es un deseo entre la pareja, pero la parte que yo no entiendo es, eh, o, o sea, ahí está dando, digamos, el poder al hombre. O sea, es Ujú. el hombre el que se ensoñará en la mujer. Sí, ok, bien. Dejemos pendiente eso. Vamos a considerar la duda de Adriano más. Otras ideas. Yo la estaba viendo como una definición como deseo controlador. Porque, Entonces, porque la idea de controlar al esposo y también como o sea, como un deseo fuerte. Entonces,
está hablando también del pecado. El pecado tiene un deseo de controlarte. Ujú. Y Sí, en el otro lugar, en Cantares, también está hablando acerca como su deseo. Como que él puede hacer, está contigo ¿Es la palabra contentamiento o sí, sí. contentamiento Entonces, es esta palabra. puede, puede decir como que él puede tener el control, está satisfecho al control, o sea, como control, el deseo que él tiene, él puede como controlar. O sea, como se satisface en eso. Se cortó una parte de Abby, no entendí la última parte de lo que expresaste. O sea, lo que yo estaba hablando más es como él tiene el control, o sea, tiene un deseo y puede como, puede pedir lo que él desea y lo tiene. Por lo tanto, está contento. Ya, ok, sí, sí, sí. Ya, ok. Otras ideas. O sea, son dos opciones y dos opciones válidas que eh, puede referirse a un deseo de controlar o a un deseo de relación íntima. ¿Cómo sacamos la decisión en cuanto a Génesis 3:16? Mm, Pastor, yo creo que aquí es más un deseo, o sea, sexual. Y hablemos claramente aquí que Dios le dice que ella va a desear a su esposo, porque dice claramente, y su deseo será para su esposo. ¿Por qué le dice esto? Porque ya son una pareja, el uno y el otro, entonces está hablando más, yo le entiendo y, y corríjame si me equivoco, está hablando más en este sentido. ¿Por qué? Porque su esposo le poseerá a Eva. Y también dice aquí, y tu contentamiento será con ella, porque dice mi amado. Usted no le va a decir a alguien que no es su pareja, mi amado. Ya, Entonces ok. yo sí voy a eso, claro, porque yo eso sí le entiendo claramente. Yo no puedo, o sea, contentarme con algo malo, pastor. Sí, ok. Bien. Voy a dar mi criterio. Aquí voy a expresar mi opinión. Pero esto, esto no es con mucha confianza, pero sí tengo una opinión que debe ser. Aquí creo que se refiere a un deseo de controlar, de un deseo de maldad que va a tener la mujer, que va a tener Eva y todas las siguientes mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos las dos opciones. Puede ser un deseo sexual o puede ser un deseo de controlar. Y sabemos por el uso de en la Biblia que se usa de ambas maneras. Pero debe haber más peso, debemos poner más peso a este contexto en Génesis 4:7, que es solo unos versículos después. O sea, el siguiente capítulo y está escrito por el mismo autor. Moisés usa Teshuvah en Génesis 3, sabiendo que va a escribir algo con la misma palabra en Génesis 4. Y es más probable que Moisés tiene en mente el mismo sentido en ambos versículos. Y por eso estoy de acuerdo con lo que dijo Debbie.
que probablemente aquí en Génesis 3:16 se está hablando de un deseo de controlar. Ahora, pero tiene que tener sentido también. Entonces, ¿cómo vamos a responder la duda de Adriana? Y cómo vamos a entender, o sí, la duda de Sabrina también, que aquí se está hablando de controlar. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Es que Génesis 3:16 es un castigo a la mujer por su pecado. Está hablando de multiplicar los dolores de parto. Y también el otro castigo, si lo puedo resumir, el otro castigo es conflicto en sus relaciones en el hogar. Conflicto. Va a haber conflicto entre la esposa y el esposo. Y no es, si el deseo es algo romántico, sería que la esposa se maneja bien las emociones, solo a ella le cae muy bien el esposo y siempre está enamorada de él, ¿no? Siempre tiene deseo para el esposo, pero él responde enseñoreando a ella. Puede ser, tiene sentido, pero creo que es lo que se expresa aquí es que el conflicto es mutuo. La esposa, ¿qué quiere hacer? Quiere dominar a su esposo, pero no puede, no podrá, porque No, eso él no es dice. quien domina a ella. Entonces, se Es- está hablando de un conflicto fuerte. Cada parte quiere dominar a la otra. ¿Será cierto? La- eh, entre los sexos, mm, no dominamos al otro de la misma manera. Los hombres, ¿cómo dominan? Dominan a las mujeres comúnmente con no estoy su fuerza física. Lastimosamente pegando o, ah, o maltratando en alguna manera, porque esa es la fuerte del hombre. Y las mujeres, ¿cómo intentan dominar a sus esposos? A veces por la inteligencia o por sus palabras. Tienen más facilidad de palabras y buscan maneras de dominar a él. Entonces, la mujer muchas veces trata de dominar a él, pero Dios dice que al fin y al cabo, él se enseñoreará de ti. eh, Expresando lo que conocemos como una lástima, que a través de los años, las décadas, los siglos, por todas edades, los hombres han muchas veces maltratado a las mujeres. Y así lo entiendo yo, aunque puede ser que este deseo es un deseo positivo por el contexto que tenemos en Cantares, es una posibilidad, pero el contexto más cercano debe tener más peso en nuestra interpretación y creo que tal como el pecado quiere dominar a Caín, la mujer quiere dominar a su esposo
pero no podrá. Sí, Olga, un comentario. Sí, justo pastor de lo que habla del dominio. Bueno, en nuestras comunidades, desde, tal vez no sé si tergiversan o malentienden desde los pastores. Nuestras comunidades han puesto, o sea, que interpretan, ¿no? Con los versículos o sea que quien manda, o sea que coge por otro lado quien manda en la casa es del esposo. Por eso, aunque mate, aunque pegue, es del esposo. Entonces, ese es el lema que mantienen en las comunidades, o sea que va más allá de lo que está en la Biblia, o sea que interpretan mal. Y siempre hasta en la iglesia dicen, mire, la Biblia lo dice eso. O sea que a veces sí han interpretado mal y bastante machismo, bastante dominio, o sea que la Biblia está hablando de un señorear, o sea que no quiere, dice que, o sea que no es para tener a una mujer o la esposa como una sirviente, ¿no? Pero así lo toman en las comunidades, por eso hay bastante casos de violencia intrafamiliar. Entonces, pero hay que trabajar mucho en este campo, pastor, de lo que hablaba de dominio, tal vez no será de rivalidad lo que dice, tal vez saber quién es la que gobierna en la casa, tanto físicamente o emocionalmente, económicamente, no sé, algo ahí veo. La Biblia dice que el varón es el primero y él tiene que administrar en todo aspecto, no solamente decir yo soy el marido, yo soy el que mando, yo soy la que da orden, sino que en todo sentido, así como dice de Adán con su sudor de frente, eh, o sea que comerás, trabajarás, o sea que hay muchas cosas, ¿no? Hay que interpretar tanto en hebreo y en castellano lo que han traducido será tal vez de acuerdo al contexto de donde que están viviendo, el tiempo fue traducido y nos toca volver a la original para poder entender bien. Sí, gracias. Gracias, Olga, por estos comentarios. Ah, Mm, quiero, yo quiero discrepo. responder un poco y dar un poco más de mi perspectiva. Yo soy de la opinión que en el hogar el hombre debe tener el liderazgo. Es la responsabilidad de él. Y esto desde el inicio, porque como dice la Biblia, o sea, hay en otras partes de la Biblia hay argumentos así en base de que Adán fue creado primero, ¿no es cierto? Adán fue creado primero, pero aquí, justo aquí en Génesis 3, ¿cómo llegó el pecado? Llegó el pecado porque Adán eh, fracasó en su trabajo de proteger a Eva de, el enemigo. Ah, dice aquí, ah, versículo 4, la serpiente dice, no moriréis. Y él está hablando con quién, con Eva. Y Adán, ¿dónde está él? ¿Dónde está Adán? ¿Qué está haciendo? Está al Ah, lado de ella. sí, estuvo a su lado. Y esto sabemos porque aquí versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, Eva tomó, y esto podemos saber porque tenemos, aquí tenemos la forma del verbo, la forma femenino, vatikaj.
con la tav. La tav se usa con femenino para expresar que ella tomó y comió y dio también a su marido. Dice Gam le isha. Y lastimosamente en la Reina Valera no se tradujo la siguiente palabra. Bueno, se tradujo así como ella, pero está mal. Im, ¿qué quiere decir im? Im, lo más sencillo es con. Im, eso Pues, hemos aprendido. Dio también a su esposo imaj, con ella. Pero en la Reina Valera dice, y y él comió así como ella. Pero como ella es, como en hebreo es, normalmente es con kaf. Entonces, Adán estaba con ella, manteniéndose quieto todo este tiempo, que tenía que responder a la serpiente y mandarle fuera. Adán no tomó la responsabilidad de liderar y de proteger a ella. El liderazgo, ¿para qué es? Es para la protección de la esposa. Y Abraham tenía que liderar y proteger a ella. Pero como usted dice, Olga, que dijo súper bien, y gracias por esto, como usted dice, aquí en versículo 16 y tal vez por otras partes también, se han sacado una interpretación mala diciendo, entonces el hombre debe enseñorear a la mujer. No, no es un liderazgo que domina a la otra persona. Debe ser un liderazgo humilde, eh, suave, sensible, tierno. Debe ser un liderazgo que da gozo y protección a la mujer. Y aquí se está hablando de conflicto. La idea principal aquí es conflicto. Ella queriendo dominar a él y él queriendo dominar a ella por la fuerza, de una manera pero ¿dónde se mala. ve? Perdón, Pas- ¿por qué dices que la mujer quiere dominar a él? O sea, en qué parte se ve eso? Aquí Porque, saco esta interpretación de la palabra tishuka, ujú, tishuka, deseo. Deseo no sexual, lo entiendo como deseo de dominar. ¿Y cómo? Porque Génesis 4:7 dice, el pecado está a la puerta. El pecado a ti será su deseo. ¿El pecado qué quiere hacer con Caín? El pecado quiere, y es claro en Génesis 4:7, el pecado quiere dominar a Caín. Y se usa esta palabra en Génesis 4:7 con ese pero se sentido. usa en lo de Caín y Abel, Sí, pero no, pero en la parte que leímos de Génesis 3, en ninguna parte está que la mujer quisiera dominar, más bien, o sea, lo que está es que Yahvé le pide cuentas y además le da su castigo, o sea, le dice, tendrás dolor y, y tu deseo será el que tu marido te domine, más bien es al revés. sí. Eh,
Yo entiendo que existe eso como una posibilidad, Adriana. No es imposible, pero digo, es más difícil esa interpretación. ¿Por qué? Porque el mismo autor escribió Génesis 3 y que escribió Génesis 4. Y creo que él está usando un versículo para ilustrar otro versículo. Tenemos el caso del pecado queriendo dominar a Caín, que es claro, ahí no hay duda. Y eso ilumina ¿Cómo se llama él? la mejor Galleta. interpretación de el deseo de Eva, que Eva probablemente, o sea, Eva más probable tiene el mismo deseo que tiene Caín, que tiene el pecado sobre Caín. Veamos en el hebreo, Génesis 3:15, perdón, Génesis 3:16 dice, Ve'et ishech teshukatech. Y vamos a comparar esto con Génesis 4:7. Eso. Eh, dice, Sí. Hatat, el pecado, Robetz ve'elecha teshukato, teshukato. Eleja es a ti, teshukatos. Dice, a ti su deseo. Para ti su deseo. Será a ti su deseo. Y en Génesis 3 dice su deseo, perdón, a tu esposo tu deseo. Pastor, le Muy similar. comparto en la nueva traducción viviente del versículo 7, parece que da un poco más claridad. Ok, Dice, Miguel. serás aceptado si lo haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Eso es. El pecado quiere controlarte. Y, Claro, como ahí sí, dice, a ti será su deseo. El deseo del pecado era controlar a Caín. a Caín, excelente, sí. Eso es claro en Génesis 4 y mi argumento es que debemos traducir de la misma manera, más o menos, o sea, la misma interpretación por lo menos en Génesis 3, que Eva Ya, tiene un deseo de controlar a su esposo también. Eva tenía el deseo de controlar, pero el Señor dice, serás para tu marido y él le enseñoreará. O sea, ese es el mandato del Señor. Lo que dijo la hermana Olguita Hernández, aunque pegue, aunque mate marido, eso yo entiendo que eso era antes de conocer al Señor. La gente del mundo lo decía eso, pero ahora leyendo la palabra, no, un cristiano no puede interpretar de esa manera.
Ujú. Sí, Sabrina. Ujú. Pastor, si me lo permite, creo que me va a salir fuera de contexto, pero aquí me viene una idea, no una idea, un versículo de Abraham y Sara. Por ejemplo, por el deseo de controlar, de tener ese hijo y la descendencia que hizo Sara, entregó a Agar su empleada. Entonces también es un deseo de controlar Ujú. las situaciones, las cosas. Entonces, ahora que lo voy leyendo y reflexionando, se refiere más o menos, sí, o sea que nosotros no debemos dejarnos controlar por el mal deseo, sino por el buen deseo. Por eso dice Deuteronomio también que nosotros debemos elegir el bien. ¿Quién nos debe gobernar? Es la presencia, el espíritu, la rúa de Dios. Entonces, ahí sí, o sea, me sale ganando porque, o sea, ahí sí la mujer siempre no quiere muchas veces dejar dominar, porque a veces el esposo sí tiene buenos deseos, buenas ideas, pero la esposa quiere dominar a veces aún en contra de que sepa que no va a estar bien esa circunstancia, ese deseo. Entonces, ahí voy relacionando lo que va en Génesis 8 más o menos al 16. Ya, sí, sí. Ok, bien. Gracias, Sabrina. Sí, entonces, en resumen, ah, el conflicto es resultado del pecado. Y O sea, es el control del poder. Así sí, sería más rápido. sí. O sea, claro, sí. Hombre, creo que, creo que tal vez antes entendimos versículo 16 de Génesis 3, lo entendimos parcialmente, que estaba hablando de conflicto, de enseñorear el esposo sobre la esposa. Pero si observamos con más cuidado, nos damos cuenta, no, pero está hablando de un conflicto de altas proporciones, porque el uno queriendo dominar al otro y viceversa, tenemos un conflicto tremendo que solamente Cristo puede superar. Y gracias a Dios, hay buenos matrimonios. Gracias a Dios, no todos son en las peores condiciones, pero todos tenemos que estar conscientes de la importancia de entregar nuestra relación matrimonio a Cristo y dejar que Él obre en nosotros, produciendo el bien en vez del mal. Y como nos hace recordar Olga, eh, es importante entender el liderazgo de una manera clara también, que el mejor líder es un líder como Cristo, un siervo, un siervo. Y Cristo vino a liderarnos y terminó muriéndose por nosotros. Y el buen esposo va a ser el líder del hogar, dispuesto para morir por su esposa, no para dominarle. Eso no es el concepto aquí. Y eso solamente nos lleva a más conflicto. Listo, entonces, Olga, la última palabra, a menos que, o sea, tal vez Olga y alguien más, si es que alguien más tiene otra palabra, pero yo he dicho mi parte, esto quiero dejarles por lo menos para considerar.
Y si no todos están de acuerdo con mi interpretación, no importa. Lo más importante es que sepan que ah, ah, una atención cuidadosa a este versículo nos llega a considerar por lo menos las opciones, que Hebreo nos presenta dos opciones para la interpretación de esta palabra y cada uno tiene que estar conforme con, o sea, tiene que estar con un poco más de confianza en que es su punto de vista sobre este versículo. Sí, Olga. Sí, gracias, pastor. Sí, bien, habló pastor sobre el liderazgo. Yo creo que para mí como conclusión sería como al iniciar el pastor dijo que el Adán era el administrador. Entonces, por falta de ese liderazgo, esa administración o sacerdocio, lo que falló en él y causa de eso, o tal vez la Eva tuvo que comunicar, o sea que con diablo y él le dejó, no dijo nada. Entonces, como ya vio que el Adán le dejó dominar y ella quería tal vez dominarle. Por eso hay partes, la palabra de Dios dice que primero es de hecho el Adán, no la mujer. Entonces, por ese lado quería llamar la atención, tal vez no. Y otra cosa que tal vez dentro del hogar, hay a veces cuando no hay mutuo acuerdo, tal vez una sola persona toma la decisión, fracasan. Y a veces, muchas veces tienen que pasar ese fracaso para poder otra vez decir, tal vez analizar, decir, no, estuvo bien, ahora tenemos que llegar a mutuo acuerdo para poder tomar una decisión, o sea, que bien de los dos y de la familia. Excelente, preciso, Olga. ¿Alguien más que quiere tener un comentario de conclusión? Listo. Bien. Eh, espero que tengan una excelente semana. Antes que nos reunamos el próximo lunes, tendrán el deber de iniciar su estudio de lección 71 y vamos a hablar de eso en 8 días. Oremos. Gracias, Padre, por lo que hemos realizado hoy, un estudio un poco más profundo de las escrituras que nos hace pensar profundamente en qué nos ha producido el pecado. Sabemos, sea lo que sea nuestra interpretación de este versículo, sabemos que todo el conflicto es producto de la mala decisión que hemos hecho, pero hay mucha claridad, creo, en cuanto al nivel de daño que hay dentro de nosotros por este versículo. Y queremos que tú obres en nosotros, en cada uno de nosotros individualmente, en cada uno de nuestros hogares, produciendo un, un espíritu de colaboración, como dijo Olga, de mutuo acuerdo, un, un deseo de parte de los varones de proteger, de liderar con ternura a sus esposas, de proveer todas sus necesidades como personas que
desean un cuidado con ternura y que también produzcas dentro de las mujeres un espíritu de amor, de eh, entrega al liderazgo bíblico del hombre y un espíritu de cooperación para que ambos puedan dejar al lado la naturaleza que tenemos como resultado de el primer pecado. Pido por los que están con problemas matrimoniales, sea si alguien aquí está experimentando eso o si alguien más que conocemos, alguien que nos ha escuchado, si existe eso, que tú obres ahí, que cambies la situación. Ayúdanos a enseñar bien tu palabra en cada momento que tú nos des la oportunidad, cambiando el mundo en nuestro entorno. Y pido, Señor, tu ayuda en nuestros estudios en los próximos días para facilitar más el uso del hebreo en nuestro ministerio y en nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por su obra en la cruz. Amén. Amén. Gracias, pastor, por enseñarnos, por hacer entender. Ya tenemos un poquito más de conocimiento de la palabra, lo que quiso decir. Gracias. Muy bien. Mm. Gracias, pastor. Amén. Chao. Por las dos. Punta cama, Shalom. Kaya cama. Dale la cama. Shuktas punja cama.